El experto, el consultor político, experto en campañas electorales, Ricardo Paz Vallivian, es boliviano, tiene un largo ejercicio en la asesoría de campañas electorales, ha escrito varios textos sobre la materia, ha estado aquí en el país participando en unas conferencias magistrales sobre el aspecto de las campañas políticas, y por supuesto que quisimos hacer propicia la ocasión para invitarlo al espacio y que nos ayude a entender un poco todo lo que es parte de la estrategia que se deben utilizar en las campañas políticas, porque ya desde hace varias décadas esto es una ciencia, esto es medible, esto es cuantificable, y cada vez que un mundo globalizado, un mundo donde la información y el conocimiento y el empoderamiento que tiene ya la ciudadanía, la población, con la comunicación, las redes sociales, que ya genera sus propias opiniones. Y quisimos, reitero, invitar a Ricardo para que nos ayude a entender un poco cómo se debe actuar, deben actuar los políticos de manera científica, de manera técnica en las campañas electorales. Le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Héctor. Es para mí un honor estar en su programa tan visto por todos los dominicanos. Aprovecho la oportunidad para rendirle un tributo de admiración. Me he enterado que usted está en una situación familiar difícil, acaba de fallecer su padre y permítame rendirle mi pésame y admirarle, porque realmente es una muestra increíble de profesionalismo que usted esté entrevistándome en este momento tan difícil para usted, pero le agradezco en el alma también por esa razón. Cómo no, gracias por sus palabras. Bueno, uno diría, hace muchísimo tiempo que las campañas electorales, sobre todo en nuestra América Latina, un poco se hacían al ojo por ciento, prevalecía mostrar el músculo, las movilizaciones, el liderazgo mesiánico y todas estas cosas. ¿Qué ha cambiado y cuál es la realidad hoy? ¿Sigue el líder mesiánico teniendo incidencia? ¿Siguen los partidos políticos fuertes siendo los determinantes para ganar campañas electorales? ¿O hay algo más que en América Latina haya sucedido en las últimas décadas? Mire, Héctor, una campaña electoral es un evento de comunicación política, básicamente, que tiene como objetivo lograr la mayor cantidad de votos para un determinado candidato. La campaña sigue siendo lo mismo, lo que ha cambiado son las herramientas y los insumos que hacen a ese proceso de comunicación. Si en algo ha habido un avance tecnológico y una verdadera revolución en el mundo, es en las comunicaciones, precisamente. Imagínense, hace 50 años no existía el teléfono celular, no existía el internet, la televisión estaba en pañales, teníamos solamente la radio, en fin, en estos años esas herramientas se han revolucionado de manera increíble. Tenemos un acceso a la información prácticamente en tiempo real, y eso hace que este proceso de comunicación política, que es una campaña electoral, haya tenido que modernizarse, haya tenido que dotarse de herramientas, de instrumentos para poder diseñar estrategias que permitan conectar con el elector y lograr el voto. Una campaña electoral es básicamente investigación, organización, comunicación y logística. Cada uno de estos elementos que hacen a una estrategia electoral tienen ahora herramientas modernas que no pueden ser ya ignoradas por los políticos, ¿no? Una campaña no se puede hacer sin buenas encuestas, sin buenos grupos focales, sin una comunicación adecuada, sin una logística mínima y sin una organización que soporte el peso de esa campaña. Es un proceso de planificación estratégica delicado que tiene que ser manejado profesionalmente, y por eso es que cada vez más las campañas electorales en América Latina se van profesionalizando. ¿Cómo no?
reitero, los partidos políticos siguen siendo determinantes, la fortaleza de los partidos políticos, porque hemos visto que los paradigmas de los partidos políticos en América Latina, las grandes organizaciones, las dos grandes corrientes, estamos hablando de las corrientes de los partidos del ala conservadora, del ala liberal, así en toda América Latina, insisto, habían esos dos grupos que se habían estado alternando el poder. Parece que ese esquema pues ha sido pulverizado y vemos otra clase de liderazgo. ¿Qué es lo que ha pasado con esos esquemas que por décadas y sobre todo predominaron básicamente en la segunda mitad del pasado siglo y en pleno fervor de la Guerra Fría, y que ya no, como que no tienen ese dominio, ese protagonismo, o lo que sea? Lo que tenemos ahora también, aún sin los nombres de esos partidos, es lo mismo, es el mismo esquema de la parte liberal, la parte conservadora, ¿o qué ha cambiado? No, mire, Héctor, estamos viviendo pues una época en que los sistemas de partidos, los sistemas de representación se están transformando también raudamente. Hay un proceso de ciudadanización de la política muy fuerte, un proceso de participación de sectores tradicionalmente marginados, especialmente las mujeres. Hay un proceso de feminización de la política. Hay un conjunto de elementos que hacen que estos mecanismos de representación hayan entrado en crisis. Ya no existen los partidos antiguos, tradicionales, de masas, esos partidos de militantes. Cada vez más los partidos son de cuadros, partidos que se activan en época de elecciones, son más bien maquinarias electorales, pero al mismo tiempo también la ciudadanía tiene la posibilidad de una participación distinta, diferente, ya no tan delegada, tan mediada, sino una participación más directa en los asuntos públicos, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través del contacto directo y a través de la acción directa de la propia gente. Entonces, todos esos elementos deben ser tomados en cuenta a la hora de enfrentar un proceso electoral, a la hora de diseñar una estrategia que permita a un candidato convencer a la gente, ¿no? Pero por otro lado, esta suerte de irrupción de nuevas herramientas y nuevas tecnologías en la comunicación política ha provocado que todos sepamos qué es lo que hay que hacer, qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo. Por lo tanto, cada vez es más importante quién lo dice, ¿no? El mensajero es el mensaje. Entonces, cada vez más las campañas modernas están centradas en la figura del candidato, porque el candidato tiene que representar y darle credibilidad y legitimidad a lo que se dice. Como usted verá, en todas las campañas todos hablan de inseguridad, todos hablan de desempleo, de economía, de salud, de educación. Todo el mundo sabe cuáles son las demandas de la gente. En eso no ha variado el discurso de los candidatos mucho, o sea, prometer siempre el paraíso, siempre lo imposible, siempre los grandes temas de mejorarle la situación, y como que eso un poco no ha habido mucho avance, es lo que uno percibe. No sé usted como experto si ha habido. Por supuesto, lo que pasa es que está en la naturaleza humana, ¿no? Los seres humanos no estamos nunca conformes con lo que tenemos, siempre queremos algo más, siempre queremos mejorar, siempre queremos ir hacia adelante, progresar. Entonces vivimos pues y nos alimentamos también de sueños y de esperanza. Entonces una apelación al voto, una apelación a que alguien nos siga y vote por nosotros, no puede ser una apelación que eluda el sueño, que eluda la esperanza. Ahora bueno, ahí ya entra el tema de la ética política. Hay gente que promete cosas que sabe que no va a cumplir solamente por ilusionar. Por ejemplo, perdón, aquí hay un caso que siempre se pone, no sé porque no lo conozco a profundidad, no lo he visto, pero no sé si es a nivel metafórico, si
de un candidato que fue a una comunidad y prometió pues que le iba a construir el puente que tanto necesitaban para que no tuvieran problema para cruzar el río. Entonces los ciudadanos, uno de ellos le recordó, le aclaró, pero caramba, si no tenemos el río, y dice, bueno, pues no va el problema porque también se lo vamos a construir. Sí, ese es un viejo chiste que una broma que corre en todos lados para justamente mostrar esta suerte de, digamos, de demagogia, de desfachatez que tienen algunos candidatos, pero la gente es cada vez más informada, la gente es cada vez más inteligente, es cada vez más formada, y ya es difícil pues vender espejitos de plata y ilusiones que no tienen asidero, ¿no? La gente se da cuenta, diferencia muy bien del candidato serio, del candidato responsable, del candidato que puede cumplir, de aquel candidato que es capaz de ofrecer el cielo y la tierra, pero que no tiene ninguna capacidad de llevar adelante esas promesas. Bueno, ahora como estuve escuchando, viendo algún experto español, y él decía que sobre todo con esto del empoderamiento de la comunicación por parte de la población con las redes sociales, dice que habría que tener mucho cuidado porque generalmente un candidato que pierda en las redes sociales el pleito, les resulta cuesta arriba ganar unas elecciones. ¿Eso podría ser tan matemáticamente exacto? No, definitivamente no. Las redes sociales están sobreestimadas y subestimadas. Hay quienes creen que las redes sociales son el nuevo paradigma y el nuevo lugar, el campo de batalla política, comunicacional, y hay quienes las desprecian completamente, las ignoran. Ninguna de las dos actitudes es buena. Las redes sociales son una herramienta, son otro medio de comunicación, es parte de las nuevas tecnologías, información y comunicación, tienen su utilidad, no han reemplazado todavía ni de lejos a medios de comunicación tan potentes como la televisión. Yo siempre pongo el ejemplo, la gente dice, Obama ha ganado por las redes sociales. No, Obama que lo que hizo con las redes sociales es conseguir mucha plata para después gastarla en televisión. Eso es lo que hizo Obama y ganó con la televisión. La televisión sigue siendo la reina de la comunicación política, pero por supuesto eso no quiere decir que no hay que hacer redes sociales, que no hay que tener una página de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. No, hay que trabajar también aquello porque es importante, sobre todo los jóvenes se informan, se comunican a través de las redes sociales, pero no creer que con eso resolvemos las cosas. Y definitivamente no creo que un candidato que tenga una presencia deficiente en las redes sociales ya de por sí tiene perdida la elección. No, eso no influye, no determina. No determina, influye, por supuesto, tiene un grado de influencia como muchas otras herramientas de comunicación, pero no es determinante. Bueno, por lo que no es verdad entonces, dije que la llamada primavera árabe, dije que se produjo por las redes sociales. No, por supuesto que no. Eso ayudó, potenció, permitió una mejor comunicación, que la gente pueda reunirse, pero la primavera árabe se produjo porque era un movimiento social que era ya imposible de detener. Una dictadura de más de 40 años, ¿no es cierto?, oprimiendo a un pueblo, pues tenía que, en algún momento tenía que estallar la situación. Ahora, que las redes sociales contribuyen, ayudan, hacen que la gente se comunique de una manera mucho más ágil, eficaz, ni duda cabe, ¿no? Uno se pone a pensar que hubiera hecho Lenin en 1917 con Facebook y con Twitter, seguramente la revolución no hubiera durado tanto tiempo, hubiera durado mucho menos, pero igual la revolución se da con o sin redes sociales. Y lo mismo hubiese pasado con Hitler y con
quizás Goebbels no hubiese sido tan artífice, ¿verdad?, de propaganda y de comunicación, porque si hubiese tenido esta respuesta masiva, sus tácticas y estrategias no pudieron haber sido tan determinantes para adocenar también pues a los alemanes y hacerlo creer. No, entonces seguro. Hay un proceso, como le decía, de ciudadanización de la política que hace que los ciudadanos sean cada vez más poderosos, estén cada vez más empoderados, porque cada vez tienen más información y al mismo tiempo cada vez tienen más influencia para hacer conocer sus ideas, sus posiciones, sus demandas, también sus esperanzas, sus sueños, sus preocupaciones, sus miedos, en fin. Entonces hay ahora un feedback mayor, hay mayor interactividad, en fin. Pero eso no debe hacernos perder de vista que medios de comunicación tan potentes y poderosos como la televisión o como la radio siguen siendo pues los medios por los que de manera abrumadora la gente se informa, conoce de la realidad y finalmente toma sus decisiones. Bueno, vamos a solicitar el permiso de el consultor político y expertos en campañas electorales, Ricardo Paz Vallivian. Con él vamos a un corte comercial y regresamos ya con la parte complementaria de la entrevista.